Vamos a ver entonces el tema de homogeneización de secciones. También esto significa secciones con dos o más materiales. ¿Eh? Entonces, ¿qué es esto básicamente lo que significa? Imagínense que nosotros tenemos lo siguiente. Ahí está. Bueno, muy bien. Esto es una vista, una axonométrica de una sección rectangular. Vamos a suponer que esta sección rectangular está conformada por dos materiales. Este, que es el que estoy haciendo acá un poco en morado, al cual lo voy a denominar material 1, y vamos a suponer que tenemos este, que está acá, al cual lo vamos a denominar material 2. ¿Entendido? Vamos a suponer que esta sección, en principio es una sección rectangular, esto tiene un eje Y, perdón, un eje Z. Vamos a suponer que tenemos acá un eje Y, vamos a suponer que este es el baricentro de la sección. Vamos a suponer que el ancho de la sección transversal es este que vemos acá. ¿Sí? Y vamos a suponer que cada uno tiene una altura determinada. Cada uno de estos materiales tiene en altura una altura determinada, que voy a llamar H1 y H2. Y vamos a suponer también que sobre esta sección está actuando un momento flector de este tipo. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a pasar un poquito de limpio. Se tiene una sección compuesta de dos materiales. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a suponer que la solicitación es flexión simple recta. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a suponer también, sin por esto perder ningún tipo de generalidad, no con lo anterior, es decir, no estamos viendo esto para una flexión compuesta, aunque lo podríamos llegar a analizar también. Vamos a suponer que el módulo de elasticidad del material 1 es más grande o es mayor que el módulo de elasticidad del material 2. Vamos a... Cuando nosotros ensayemos un elemento estructural de este tipo, por ejemplo, una viga, vamos a suponer que los dos materiales están solidariamente vinculados. Es decir, cuando se deformen, no existen o no existirán desplazamientos relativos entre ellos. Muy bien. Cuando nosotros lo ensayemos,
va a seguir valiendo, o vamos a tener la validez de la hipótesis de Bernoulli-Navier. Y finalmente, será válida la hipótesis de linealidad mecánica, es decir, vale la ley de Hooke. Es decir, existe una relación lineal entre tensiones y deformaciones. ¿Estamos de acuerdo? Esto es un poquito el alcance que nosotros le vamos a dar a este tema. La sección, en este caso, está compuesta por dos materiales, pero eso no nos vamos a limitar. Vamos a trabajar exclusivamente con una flexión simple recta. No vamos a trabajar con flexión compuesta para el caso de homogenización de secciones, por ejemplo. Lo podríamos hacer, pero no lo estamos incluyendo. El módulo de elasticidad del material 1, en este caso, es más grande que el del material 2, pero es simplemente para decir uno es mayor que el otro, si no sería el mismo material o tendrían el mismo módulo de elasticidad y no íbamos a tener ningún inconveniente. Los dos materiales están solidariamente vinculados entre sí, es decir, no va a haber un deslizamiento de uno respecto del otro. ¿Sí? Es válida la hipótesis de Bernoulli-Navier, es decir, cuando yo tengo un elemento estructural solicitado a flexión, las secciones que originalmente eran planas van a seguir siendo planas después de la deformación por flexión. Es válida la ley de Hooke, con lo cual a esa validez se la denomina hipótesis de linealidad mecánica. Y en definitiva, si yo ahora tengo una vista lateral de este elemento estructural que estoy dibujando acá, tendremos algo como lo siguiente. Muy bien. Entonces vamos a suponer, en principio voy a suponer que el eje neutro está en una posición cualquiera, no me interesa exactamente ahora determinarlo, ya lo vamos a ver, vamos a suponer que el eje neutro es este. En realidad este es el perpendicular al eje neutro. El eje neutro es este porque está contenido en el plano de la sección, ¿entendido? Este básicamente va a ser el eje X. Y vamos a suponer que tengo esto solicitado a un momento positivo, MI. ¿Entendido el problema? ¿Algo que no se haya entendido o que yo no me haya explicado en esto? ¿No? Bueno. Epa. Ahí está. Muy bien. Vamos a trazar los diagramas conceptuales de deformaciones específicas longitudinales y de tensiones. Lo primero que hago es trazo paralelas a los extremos de la sección y paralelos a el eje neutro. Y lo primero que voy a hacer es trazar el diagrama de deformaciones. Bueno, el diagrama de deformaciones va a ser algo como esto, donde ahí está, ¿sí? Donde acá me quedan deformaciones negativas, acá positivas, esto es epsilon x en función de z, y vamos a trazar ahora el diagrama de tensiones. Tengan en cuenta que al ser válida, las
La hipótesis de Bernoulli-Navier implica que la relación entre las distintas deformaciones va a ser lineal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora lo que sí voy a graficar son el diagrama de tensiones normales. Y para graficar el diagrama de tensiones normales, ¿qué es lo que tendría que hacer? Multiplicar al diagrama de deformaciones por los respectivos módulos de elasticidad. De tal manera que yo voy a tener que las tensiones sigma x en función de z para el material 1 va a ser igual a, perdón, esto sería el material 2, porque lo estoy dibujando en celeste. Va a ser igual al módulo de elasticidad del material 2 por el diagrama de las deformaciones específicas longitudinales válidas para el material 2. Mientras que para el material 1 voy a tener que va a ser sigma xz1 va al producto del módulo de elasticidad del material 1 por la parte del diagrama de deformaciones que se corresponde con ese material. Justamente, esta zona es la que delimita, es decir, son las ubicaciones de fibras que se ubican a la misma distancia del eje neutro, en la cual existen dos materiales, el 1 y el 2. Entonces, cuando yo multiplique, me voy a encontrar con lo siguiente. Voy a tener algo como esto. ¿Sí? En donde esto van a ser tensiones negativas y estas van a ser tensiones positivas. Y este diagrama va a ser igual el diagrama de las tensiones sigma x de z del material 2, que va a ser igual a E2 por epsilon x de z. Muy bien. Ahora, el material 1 tengo que multiplicar al diagrama de deformaciones por el material, por el módulo de elasticidad 1. Ahora, en este lugar, acá, las deformaciones de ambos materiales son las mismas, pero los módulos de elasticidad son distintos. Y como E1 es más grande que E2, este diagrama queda de la siguiente manera. Quedará así. Y ahí está. Es decir, quedará un diagrama de tensiones distinto. Esto es el diagrama de tensiones del material 1, que es igual a E1 por epsilon x de z. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Este valor de acá es epsilon asterisco. Esta distancia, que todavía no sabemos cómo la determinamos, es z asterisco. En ese lugar, tengo dos tensiones, una para el material 1 y otra para el material 2. Es decir, acá yo tendré que sigma 2 asterisco es igual a E2 por epsilon x asterisco. Mientras que acá tendré que sigma 1 asterisco es igual a E1 por EX asterisco. Un segundo, chicos. Denme 2 minutos, por favor, y ya estamos de vuelta. Entonces, lo siguiente, ¿qué es lo que quiero yo hacer? Esta es un poco la presentación del problema. Yo lo que quiero es, en definitiva, tratar de encontrar cómo es este diagrama de tensiones y este diagrama de deformaciones. Que yo los he explicitado acá, los he graficado, de una manera totalmente conceptual, pero sus valores todavía no los sé determinar, porque yo no sé cómo es el diagrama de deformaciones en cuanto, desde el punto de vista cuantitativo. Desde el punto de vista cualitativo sé que es así. ¿Por qué? Porque tomo un elemento, una viga, lo ensayo y veo que las secciones que originalmente eran planas siguen siendo planas después de la deformación, pero los valores no los puedo cuantificar. Entonces, de alguna manera, tengo que poder cuantificar esos valores, y ese es el objetivo de lo que vamos a ver ahora. ¿Me expliqué? ¿Eh? ¿Sí? ¿Chicos? Sí. Bien. ¿Dónde estoy acá? Bueno, ¿qué pasó? Ahora sí. Muy bien. Así
Así que vamos a ver ahora. Muy bien. Después le ponemos el nombre, vamos a completarlo. Bueno, para resolver este problema se utiliza algo que nosotros denominamos, o que se denomina comúnmente, como el método de la sección transformada u homogenizada. ¿Entendido? Y es lo que vamos a explicar ahora. Vamos a explicar justamente esta metodología que nos permite transformar una sección en otra y después volverla a destransformar. ¿Y esto cómo se consigue? Homogenizando la sección. ¿Y qué significa homogenizar la sección? Es, si yo tengo una sección compuesta de dos o más materiales, la llevo toda a una sección equivalente de un único material. De un único material. Sobre esta voy a poder aplicar todo lo que conozco. Voy a poder aplicar todo lo que conozco. Que fundamentalmente, ¿qué es? Es esta expresión. Que sigma x es igual al momento en y dividido i sub i por z. Esta expresión fue desarrollada para materiales, perdón, ahí estamos, para materiales homogéneos. ¿Entendido? No fue desarrollada para un material compuesta de dos o más materiales. ¿Entendido? Así que fue desarrollada para materiales homogéneos, para un único material. ¿Por qué fue desarrollada para eso? Porque era válida la ley de Hooke, y la ley de Hooke para ese material era una relación única. Era una relación única entre tensiones y deformaciones. Bueno, dicho esto, vamos a ver cómo aplicamos esto. Voy a hacer una vista de la sección ahora. ¿Eh? Vamos a suponer que esto es esto de acá. Y Z, donde este es el material 1 y este, como dijimos, es el material 2. Bueno, entonces, imaginemos ahora que voy a tomar un diferencial de área del material 1. Esto es un diferencial de área. ¿Sí? Ese diferencial de área, hago un zoom y me voy a encontrar con esto. Esto es diferencial de I y esto es diferencial de Z de ese material. Puede ser de cualquiera, es indistinto. Entonces, ¿en qué consiste la metodología? La metodología consiste en transformar toda la sección a un único material, es decir, un material de un único módulo de elasticidad. Y para eso voy a hacer lo siguiente. Supongamos que yo tomo un diferencial de área del material 1. Eso va a tener un ancho, diferencial I sub 1, y un alto, una altura diferencial de Z1. Y supongamos que tomo un diferencial de área del material 2. Va a tener también un ancho y un alto. Todo obviamente, perdón, ahí está. Todo obviamente en cada uno de esos materiales. Si yo quiero reemplazar a un material 1 por un material 2,
voy a tener que lograr que el material que va a reemplazar al material original sea capaz de soportar la misma fuerza que ese material 1 era capaz de soportar. ¿Entendido? Por lo tanto, el diferencial de fuerza del material 1 va a ser igual a ¿qué? A la tensión a la cual va a estar sometido ese material 1 por ese diferencial de área. Mientras que el diferencial de fuerza del material 2 va a ser igual a la tensión a la cual ese material va a estar trabajando por ese diferencial de área de ese mismo material. ¿Me expliqué? ¿Acá? ¿Sí? ¿Chicos? Sí, profe. Bien. Ahora bien, los diferenciales de área, bueno, los elijo en forma arbitraria, son infinitésimos, uno los puede hacer tan chiquito como quisiera. Las tensiones no, porque es la tensión para un punto material. Entonces, lo que me falta expresar de esto es cómo expreso a las tensiones. La tensión 1 va a ser igual a ¿qué? Por la ley de Hooke, al material 1 por la deformación específica longitudinal del material 1. Pero la deformación específica longitudinal del material 1 o del material 2 es la misma para un punto cualquiera. ¿Por qué? Porque es válida la ley de Hooke. De hecho, fíjense que si yo vuelvo un poquitito para atrás, a la distancia z asterisco, que es en las fibras en las cuales existe la vinculación entre ambos materiales, la deformación para uno y para el otro es la misma. Entonces, ahí me puedo independizar ahora ya en cuanto a las deformaciones del tipo de material. Y sigma 2 es igual a E2 por epsilon x2, que es igual a E2 por epsilon x. Lo mismo me pasa acá. Ahora, para reemplazar un material por otro, como les dije hace unos instantes, la fuerza que cada uno de ellos tiene que soportar tiene que ser la misma. Por lo tanto, el diferencial de fuerza del material 1 y el diferencial de fuerza del material 2, que va a ser igual a un diferencial de fuerza genérico, va a ser siempre el mismo. Y ahora sí reemplazo lo que había obtenido en cada uno. Es decir, sigma 1 por diferencial de A1 va a tener que ser igual a sigma 2 por diferencial de A2, y sigma 1 es lo que acabo acá de determinar. Bueno, acá tranquilamente yo puedo cancelar las deformaciones, porque son las mismas, y en definitiva me queda la siguiente primera relación, que el módulo de elasticidad del material 1 por el diferencial de área del mismo material va a ser igual al módulo de elasticidad del material 2 por el diferencial de área del material 2. Y esta expresión es la que justamente me permite reemplazar a un material por el otro. Por ejemplo, si yo quiero llevar el material 1 al material 2, si quiero transformar al material 1 en 2, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, voy a necesitar encontrar cuál es el área del material 2 que va a ser equivalente al material 1. Es decir, voy a tener que hacer esta expresión. Esto es una relación de módulos, que lo voy a llamar, en este caso, coeficiente n o factor n, que va a estar multiplicando al diferencial de A1. Como en este caso, E1 más grande que 2, n es mayor a 1. Ahora bien, si quiero transformar el material 2 en 1, voy a tener que hacer lo siguiente. El diferencial 1, que es el material que quiero obtener a partir del material 2, va a ser igual a E2 sobre E1 por diferencial de A2. Y este va a ser N' por diferencial de A2. Acá, N' va a ser menor que 1. La verdad que es indistinto, pero muchas veces, simplemente en varias bibliografías, a N se lo llama coeficiente o factor
de amplificación por ser mayor a 1, mientras que a n' se lo llama coeficiente o factor de reducción, por ser menor a 1, nada más. Pero es indistinto, ¿no? Porque la verdad que no tiene mucho sentido. Pero bueno, en alguna bibliografía esto aparece y bueno, nosotros lo explicamos por este mismo motivo. Ahora, fíjense lo siguiente. El material 1 tiene un módulo de elasticidad más grande que el material 2. Por lo tanto, para una misma deformación, es capaz de soportar o de resistir o de necesitar aplicarle una tensión más grande. Entonces, fíjense que si yo quiero reemplazar al material 1 por el material 2, el 2 tiene un módulo de elasticidad más chico. Por lo tanto, voy a necesitar mayor cantidad del material 2 para poder reemplazar a un material que es más resistente. Y a la inversa, si yo tengo el material 2 y lo quiero reemplazar por un material más resistente, más rígido, voy a tener que poner menos material de ese material más rígido o más resistente para poder cumplir la misma función que el material original estaba cumpliendo. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué, chicos? Sí, quedó re claro. Bueno, me alegro. Bien, la fórmula que nosotros tenemos que aplicar es esta. Como ya les dije hace un ratito, y simplemente lo repito por una cuestión de, ojo, que esto es válido para material homogéneo. Bien, ahora bien, ¿qué es lo que modifico yo con estas dos expresiones, en definitiva? Acá, perdón, ¿sí? ¿Qué es lo que modifico yo, en definitiva, con estas dos expresiones? Con esta de acá y con esto de acá. La cantidad de materia que necesito de material que va a reemplazar a otro material. Ahora, un diferencial de área, como les mostré hace un rato, va a ser el producto. Nosotros lo representamos a través de un rectángulo, un diferencial de área lo podríamos representar a través de un radio, pero en definitiva nos conviene representarlo, ya que trabajamos con ejes principales de inercia baricéntricos, con una dimensión según una dirección y otra dimensión según otra dirección. Que en general es diferencial de I y diferencial de Z. Entonces, de estos diferenciales, ¿qué es lo que realmente voy a modificar yo? Voy a modificar el área total, pero del área total modifico el diferencial I y el diferencial Z, o solo el diferencial I y no el Z, o solo el diferencial Z y no el I. Con lo cual, vamos a suponer ahora, simplemente sin perder generalidad, porque después yo lo voy a hacer para la otra forma, que vamos a transformar al elemento estructural todo, Luisito, querés escribir rápido y te sale una letra que ni vos te la entendés. Todo al material 2. ¿Entendido? Entonces, voy a utilizar la primera expresión, el diferencial de área 2. Ahora bien, esto que es diferencial de área 2, que es igual a E1 sobre E2 por diferencial de área 1. Esto lo voy a escribir así. ¿Entendido? Entonces, ¿qué modifico acá? Perdón. Ahí. Ahora. Bueno, ¿qué modifico de acá? ¿Qué modifico de acá? Yo puedo modificar ambos lados o uno solo. La verdad es que lo que me conviene es modificar uno solo. Y les digo por qué. Si yo modifico, por ejemplo, la dimensión en la dirección Z, quiere decir que, vuelvo un poquito para atrás, quiere decir que yo lo que estoy modificando es la altura total del material, de la sección. Si modifico la altura del material, estoy
agregando fibras que realmente no existen en la dirección Z, con lo cual agrando el diagrama de deformaciones. Y además, en esas fibras se van a generar tensiones a niveles que nunca van a estar existiendo. En cambio, si yo modifico nada más la dimensión en la dirección del eje neutro, que en este caso es el ancho, yo lo único que estoy haciendo es, para todos esos puntos que agrego, la deformación específica longitudinal es la misma, porque solo depende de la distancia al eje neutro, y para todos esos puntos la distancia al eje neutro es la misma, y con las tensiones pasa exactamente lo mismo. Para todos esos puntos que yo agrego hacia los costados, en este caso, vuelvo a decir, en la dirección del eje neutro, todos esos puntos tienen la misma tensión y tienen la misma deformación. Por lo tanto, no estoy modificando variables. Si yo lo agrandara en la dimensión vertical, en la dirección perpendicular al eje neutro, estaría poniendo puntos materiales que van a tener distintas deformaciones y van a tener distintas tensiones a los esquemas originales, que son estos dos que yo tengo acá. Entonces, lo que me conviene es decir, no modifico la dimensión en la dirección perpendicular al eje neutro y solo modifico la dimensión en la dirección del eje neutro. Con lo cual, si hago eso, vuelvo a mi esquemita, digo, diferencial de Z2 es igual a diferencial de Z1 igual a diferencial de Z, esta expresión la escribo de esta manera. Y ahora las puedo cancelar. Esto y esto los cancelo. Y en definitiva, lo único que me queda es que lo único que tengo que hacer es modificar la dimensión en la dirección del eje neutro. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? Sí, sí. Bien. Ahora, si yo hubiera querido transformar todo al material 1, si hubiéramos querido transformar todo al material 1, ¿qué era lo que tendría que hacer? De esta expresión, esto es E1 sobre 2 por diferencial I1. Y esto lo escribo así ahora. ¿Y esto qué era? N'. Con lo cual, lo único que tengo que hacer es reducir el ancho del material 1, del material 2, mejor dicho, para poderlo transformar en material 2. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué, chicos? ¿Mm? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno. ¿11 era 12? ¿Ah? 12. Cuando uno nació con un disco rígido muy chico, está listo, ¿eh? Tiene que repetir las cosas 20 veces. Entonces esto era secciones con 2 o más materiales. Ahí está, perfecto. Muy bien, bueno. Entonces, a ver. Para resumir esto que acabamos de ver. Opción 1. Llevamos todo al material 2. ¿Cómo me queda la sección? Y la sección me queda de la siguiente manera. Bueno, acá está.
Este era el ancho original del material 1, del material 2, perdón, donde esto era B. Y este me queda que es el ancho del material 1. Perdón, no es del 1, es del 2 transformado, perdón, del 1 transformado en 2, discúlpeme. Este es el 1 transformado en 2. Donde este ancho es igual a n por b. Y esto de acá, vamos a hacer así. Ahí. Esto de acá es H2 y esto H1 se mantienen invariables. El diagrama de tensiones, en definitiva, ahora vamos a ver qué es lo que pasa. Y la opción 2, era transformar todo en material 1. ¿Entendido? Y ese material 1 era algo como esto. A ver. Donde esto era B. Esto sigue siendo material 1. Y el material 2 era el que se transformaba. Entonces me va a quedar 4 ahí. Me quedará algo como esto, donde este ancho era n' por b. ¿Esto qué es? Es material 1 transformado en 2. ¿Entendido? No, material 2 transformado en 1, Luisito. ¿Por qué lo escribís al revés? Es material 2 transformado en 1. Ahí está. Y las distancias se mantienen inalterables. Ahí. H1 y H2. ¿Me expliqué? ¿Alguna duda con esto? Todavía no termina acá el problema, ¿eh? Todavía no termina acá el problema. ¿Pero se entendió? ¿Eh? Sí, profe. Bien. Bueno, ¿qué es lo que me está faltando? Ahora, como yo transformo todo el material en un material homogéneo, es decir, transformo la sección en un material homogéneo, puedo aplicar la fórmula de flexión que conocemos. Y aplico la fórmula de flexión que conocemos. Entonces, a ver, acá. Pasa que. No, está bien, creo que va a entrar todo acá, así no queda algo muy grande. Entonces. Se tiene la sección ya homogénea. Y si se tiene la sección homogénea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, podré aplicar la fórmula de flexión. ¿Cuál es la fórmula de flexión? Sigma X es igual a MI sobre I sub I por Z. Pero MI es un dato del problema. Z es el nivel en donde yo quiero calcular la tensión. Pero lo que tengo que determinar es esto. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, determinamos el momento de inercia. ¿Y cómo lo determinamos? Y a través de geometría de las superficies. Con geometría de las superficies determinamos el momento de inercia de la sección I homogeneizada.
¿Quedó claro? ¿Sí? Con esto aplicamos la expresión de flexión y determinamos las tensiones. ¿Las flexiones cómo van a ser? Bueno, van a ser algo como esto. Imaginemos lo siguiente. Imaginemos que el eje neutro pasa por acá. Este es el eje Z. Y este es esto de acá. Nosotros teníamos, si ustedes recuerdan, un momento MI positivo. Con lo cual, este es la línea neutra. Así que el diagrama de tensiones, en definitiva, me va a quedar algo como esto. Esto es negativo y esto es positivo. Y ese es el sigma X asterisco, que es en la unión de ambos materiales. Ahora bien, ¿este diagrama es el diagrama real de tensiones? Les pregunto. No. No, no lo es. No lo es. Solamente es válido para esto. Acá sí es válido. Para el material 2, porque todo el material es de material 2. Entonces, ahí la expresión la puedo aplicar sin ningún problema. Pero para lo otro no es válido. Si yo hubiera trabajado con esto de acá, con el segundo caso, o con la segunda opción, hubiera tenido esto. Hubiera tenido este diagrama de tensiones. Perdón, hay algo mal acá. Algo mal por apurado. Ahí está. El eje neutro les va a quedar en la misma posición que antes. Si el baricentro lo determinen transformando en una sección o en la otra, va a quedar siempre igual. Así lleven o no todo material o no, va a quedar siempre igual. Y el diagrama de tensiones me va a quedar así. Ahí, acá. Para este material es válido, pero para el otro material no lo es. ¿Quedó claro? Bueno, y entonces, ¿cómo ahora transformo y logro el diagrama que se va a tener que parecer a algo como lo que vimos acá? ¿Cómo hago para llegar a eso? Bueno, eso es lo que ahora vamos a ver. Vamos a ver cómo transformamos estos diagramas de tensiones en lo que nosotros veníamos resolviendo. ¿Entendido? Así que... muy bien. Así que vamos a borrar lo que no necesitamos, que creo que es todo.
Bueno, y ahora entonces lo que viene es lo que sería la transformación de las secciones, de las tensiones, perdón. Muy bien. ¿Y cómo parto de las transformaciones? Bueno, voy a recorrer el camino al revés. ¿Y cómo recorro el camino al revés? Si yo tenía que el diferencial de I2 era igual a n por el diferencial de I1, si yo la multiplico por diferencial de z, voy a tener diferencial de z por diferencial de 2, va a ser igual a n por diferencial de I1 por diferencial de z. Con lo cual tengo diferencial de área en 2, que era igual a n por el diferencial de área en 1. Y recuerden que el diferencial de fuerza de 2 era igual al diferencial de fuerza en 1. Pero este es igual a la tensión, perdón, la tensión en 1, 2, es igual a ¿qué? Al diferencial de fuerza en 2 dividido el área en 2, el diferencial de área en 2. Y a su vez, la tensión en 1 era igual a ¿qué? A el diferencial de fuerza en 1 dividido el diferencial de área en 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Mm? Pero, a ver, para que estas dos sean iguales, fíjense que en el diagramita que hicimos, estas dos eran iguales. ¿Y por qué eran iguales? Porque el diferencial, perdón, esto no tenía que haberlo borrado, ahí está. Porque el diferencial de área en 1 era, en realidad, n por el diferencial de área en 1. Si el diferencial de área en 1 era multiplicado por n, las tensiones en uno y en otro eran las mismas. Entonces, si sigma 2 es igual a sigma 1, es porque yo tengo que diferencial de fuerza en 2 dividido el diferencial de área en 2 es igual al diferencial de fuerza en 1 sobre n por el diferencial de área en 1. Porque recuerden que esto equivalía a la cantidad de material 2 que yo estaba colocando. Y como las fuerzas eran las mismas, estoy dividiendo por la misma área equivalente. Con lo cual, esto en definitiva, me queda que, fíjense, perdón, esto no es así, no es si diferencial de esto es igual. Esto no es igual, es así. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda que sigma 2, pero ¿por qué? Ahí está. Sigma 2 es igual a sigma 1 dividido n. Con lo cual, sigma 1, que son las tensiones que yo tengo que calcular, es igual a n por sigma 2. Fíjense que con esta expresión y la anterior, la de la transformación de la sección propiamente dicho, en ambos multiplico por el mismo factor o coeficiente de modificación de la sección. ¿Entendido? O sea que si o multiplico por n o multiplico por n', pero es exactamente lo mismo. Si yo hubiera transformado todo a 2, tendría que sigma 2 es igual a sigma 1 sobre n. Pero esto, que es igual a sigma 1 por 1 sobre n, ¿esto qué es? Es n'. Entonces sería n' por sigma 1. O sea que sería exactamente lo mismo. Entonces, al multiplicar por la sección, vuelvo ahora a la página anterior, en realidad lo que estoy haciendo es lo siguiente. Esto, vamos a ponerlo acá. Esto, en definitiva, me queda como esto. Esto se va a terminar agrandando. Y esto me queda así, como diagrama. Este es el verdadero valor de sigma 1. Y este de acá es el verdadero valor de sigma 2. Y en donde este sigma 1 en realidad es igual a n por las tensiones del diagrama de sigma 2. ¿Entendido? Mientras que si yo hubiera transformado todo al material 1,
¿Con qué tendría que hacer? Multiplicar por n', y entonces esto se vería notablemente reducido, y me quedaría algo como esto. ¿Mm? Y ese es el diagrama real, en definitiva. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Sí? O sea que este diagrama, en definitiva, queda de la siguiente manera. ¿Mm? Este queda de esta manera. Y el otro tiene que quedar exactamente de la misma manera. Es decir, estos dos diagramas son iguales. No puede ser que yo elija un camino o elija el otro y los diagramas sean totalmente distintos. ¿Me expliqué? Es decir, los dos diagramas van a ser exactamente lo mismo. ¿Se entendió, chicos, esto? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? ¿Algo que no me haya explicado? ¿Que no se haya entendido? ¿Que quieran repasar? ¿Mm? Esto es lo último que vimos. Que es la transformación de la sección. ¿Eh? Se entiende, profe. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende. Bien. Bueno, nos queda el último tema, que es las vigas de hormigón armado. ¿Eh? Así que vamos a ver eso. Vamos a ver eso, y es el último tema de flexión, y con esto cerramos. Voy a explicar el concepto inicial y después ustedes, la homogeneización es bastante sencilla, porque en definitiva lo único que uno tiene que hacer es de vuelta transformar todo en un determinado material, lo único que acá las cosas es un poquito distinto, ¿no? Es un poco distinto en cuanto al funcionamiento, y ahora ya lo vamos a ver rápido. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien? ¿Estamos cansados? ¿Cómo es? ¿Medio duro? Chicos, no tengan miedo en hablar, vamos, porque si no, hablo yo solo. Yo le soy sincero, profe, estoy en las últimas, pero no pasa nada. Bueno, a todos nos pasa cuando cursamos, ¿sí? No hay problema, pero bueno. Claro, como que ya a esta altura se va a desgastarnos, pero nada, se entiende, sí, sí. O sea, es muy larga la clase es larga, ese es el tema, ¿o no? Se entiende la clase, el tema es cuando nos podemos hacer los ejercicios. Claro, bueno, es verdad. Cuatrimestre Claro. largo. Otra cosa. Sí, eso siempre pasa. Lo que pasa es que, es decir, a ver, ustedes piensen que en la teoría nosotros le damos todos los conceptos. Esos conceptos no se terminan de aprender todos de entrada. ¿Entendés? Eso implica después un proceso de empezar a practicarlos y ver cómo eso decanta un poco. Y a su vez, con los ejercicios, después vuelvo a repasar la teoría, ¿no? Es decir, siempre el proceso de aprendizaje es un proceso de ida y vuelta. Es decir, yo avanzo en una dirección, aprendo, doy un pasito más, vuelvo, reviso lo anterior. Y les digo, hoy en día, uno ejerciendo la profesión, nos pasa exactamente lo mismo. Uno muchas veces repasa conceptos que alguna vez estudió, que aprendió y que hace un tiempo que los tiene ahí olvidados y va aprendiendo cosas nuevas siempre, no cosas nuevas, sino por ahí distintos puntos de vista de lo que uno en su momento había visto o había estudiado. Así que eso, el proceso es como si fuera de aprendizaje siempre es como si fuera un loop, uno va girando y vuelve, y siempre eso hace que, bueno, uno termine ampliando lo que ves, pero es cierto que acá en la teórica uno es como, al no tener el tiempo como para ver muchas veces ejercicios, por más que uno le da ejemplos que son más que nada conceptuales, como hoy vimos trazar los diagramas de tensiones en una flexión compuesta oblicua, y todo eso que es el caso más general, bueno, después hay que bajarlo a tierra eso, ¿no? Así que bueno, eso un poquito en la práctica se baja a tierra,
Y por eso yo les decía la vez pasada, es que bueno, si ustedes tienen alguna duda, yo me puedo quedar después de la 1 hasta la 1:30, 1:40 me puedo quedar y me hacen las consultas que me quieran hacer, así que eso no se preocupen. ¿Mm? ¿Sí? Así que bueno. Bueno. A ver. ¿Qué es una viga? Bueno, es un elemento estructural unidimensional ¿Me esperan un segundo, por favor? Un segundito. Bueno, discúlpeme, me llamó el decano por un problema, así que vamos a ver qué hacemos. Bueno, es un elemento estructural unidimensional, flexado y generalmente horizontal. Generalmente dispuesto en forma horizontal. Bueno, bien, dicho esto, ¿y qué es el hormigón armado? Bueno, el hormigón armado es un material compuesto. ¿Compuesto de qué? Esencialmente de dos materiales. ¿Cuáles son esos materiales? Son hormigón y acero. Pero con una particularidad, o con dos particularidades. Primero, el hormigón no es un material único. A su vez, es otro material compuesto que está formado por cemento más algo que se denomina agregados gruesos. Los agregados gruesos son piedra partida o canto rodado, más agregado fino, más agua. ¿Está bien? El agregado fino es arena, ¿no? Y el agua, y puede llevar algo que se conoce como aditivos. Los aditivos son productos químicos que modifican alguna característica del material. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, que el agua no se congele si uno está trabajando en lugares con temperaturas bajo cero, que fragúe más rápido, es decir, que endurezca más rápido. En realidad no es que endurezca más rápido, el fragüe es cuando pasa del estado fluido o estado líquido al estado sólido, que ese proceso sea más rápido.
que alcance una resistencia determinada mucho más rápido, que la proteja contra algún producto que el medio ambiente, ya sea el suelo o el ambiente tengan, y lo proteja contra la corrosión, etcétera, etcétera. Es decir, hay distintos tipos de aditivos, pero son productos químicos. Bueno, el cemento también es un producto químico, ¿no? Y el acero se presenta a través de lo que se conoce como barras de acero. ¿Entendido? A través de barras de acero. Con lo cual, cuando yo le digo está compuesto de dos materiales, en realidad está compuesto de más de dos materiales, pero nosotros vamos a suponer que los dos materiales de los cuales está compuesto es el hormigón y el acero. Y vamos a suponer que cada uno de estos se comporta de manera homogénea. Lo cual es y no es cierto del todo. Para los fines para los cuales nosotros necesitamos, el conjunto, como tiene tal grado, es decir, el hecho de ver cemento, agregados gruesos, piedra, agregados finos, es decir, arenas, hace que, si bien el material no es homogéneo, porque yo tomo un diferencial de volumen o me encuentro con cemento y arena, o me encuentro con piedra y las propiedades mecánicas o las propiedades intrínsecas de esos materiales son distintas, con lo cual no tendría un material homogéneo. Pero como el grado de dispersión y de los materiales dentro del volumen es tan caótico, hace que en realidad yo no tomo un diferencial de volumen, tomo volúmenes más grandes, casi comparados con las propias dimensiones del elemento estructural. Y ese caos que tiene internamente en el volumen, esa distribución de materiales, hace que tomar una parte de la otra, el comportamiento sea prácticamente el mismo, y con un grado de dispersión en general muy bajo. Si el grado de dispersión es alto, es porque evidentemente ese material no ha sido bien elaborado. Pero en general, los materiales, cuando están bien elaborados, ese grado de dispersión tiende a ser muy bajo. Bien, ¿y por qué se le ponen barras de acero? Por una cuestión muy simple. El hormigón es un material que tiene una muy baja resistencia a la tracción y tiene una resistencia importante a la compresión. Entonces, las barras de acero, o el acero mejor dicho, es un material que tiene prácticamente el mismo comportamiento a tracción que a compresión. De hecho, tiene el mismo comportamiento a tracción que a compresión. Entonces, en aquellos lugares en donde el elemento estructural no tiene capacidad de tomar tracciones, se le colocan barras de acero. Se le colocan barras de acero, que suplen la deficiencia que tiene el otro material en ese lugar. Por eso es que se lo denomina hormigón armado. ¿Por qué? Porque al hormigón se lo arma, se lo construye con el agregado de barras de acero. ¿Entendido? Para que ustedes vean, el hormigón tiene un diagrama tensión-deformación, que es el siguiente. ¿Mm? En donde esta es la tensión de fluencia en compresión, esta es la deformación al límite de fluencia en compresión, esta es la tensión de fluencia en tracción, y esta es la tensión de fluencia al límite de tracción. ¿Está bien? Y esta tensión de fluencia es menor o igual al 10%
en módulo obviamente, que la tensión de fluencia en compresión. Y en general, la determinación de ese valor es bastante disperso. Con lo cual, nosotros vamos a trabajar con un diagrama simplificado, que va a ser este. Es decir, vamos a suponer directamente que la colaboración del hormigón en la tracción es nula. ¿Quedó claro? Esto es para el hormigón. Esto es para el hormigón. Este es el diagrama lo más real posible, por lo menos para los valores de deformaciones que nosotros trabajamos, y este, el que tengo a mi derecha, es el adoptado. Mientras que el acero tiene este diagrama tensión-deformación. Tensión de fluencia en tracción, la deformación al límite de fluencia, en tracción y en compresión, y la tensión ahí. Y en donde acá, la tensión de fluencia y la en compresión y en tracción es la misma. ¿Quedó claro? Bueno, lo mismo que el módulo de elasticidad en tracción es igual al módulo de elasticidad en compresión. Con lo cual, la deformación, estas son las mismas. ¿Entendido? Para que tengan un orden de magnitud, el módulo de elasticidad del acero es de 20.000 kilonewton por centímetro cuadrado o 200.000 megapascales. Mientras que el módulo de elasticidad del hormigón aproximadamente es de 3.000 o de 30.000, perdón. Entre 8 a 10 veces uno y otro. ¿Y cómo se coloca esto? Bueno, en un elemento, por ejemplo, en un elemento flexado, como este, por ejemplo, en donde uno le coloca una carga QZ de X, en donde este es el eje X, este es el eje Z, ¿cómo se deforma este elemento estructural? Y este elemento estructural se deforma de la siguiente manera. Es decir, esto se deforma así, y esto me queda de esta manera, ¿sí? Por lo tanto, ¿de dónde están las tracciones? Y las tracciones en este caso están abajo. Si yo provoco un corte acá, por ejemplo, ¿con qué me voy a encontrar? Y me voy a encontrar con lo siguiente. Me voy a encontrar con que yo tengo acá una parte de la barra, y después tengo acá otra parte de la barra, ¿sí? En el corte. Y por lo tanto, el momento, que era así, y el momento que es así, tiene una tracción abajo, una compresión arriba. Una compresión arriba, una tracción abajo. Entonces, ¿dónde voy a colocar la barra de acero? Y las barras de acero las voy a colocar acá abajo, para reforzar esa zona. ¿Entendido? ¿Cómo uno lo ve? Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Por ejemplo, imaginemos que esto es una viga rectangular, que es todo hecho de hormigón, pero en la parte de abajo se coloca barritas de acero, por ejemplo así.
que uno, si la sigue, van por adentro de esta manera. ¿Mm? ¿Entendido, chicos? Esas son las barras de acero que uno ve. Comúnmente nosotros vamos a designar al ancho de la viga, lo vamos a designar con la B larga, B. Ustedes van a decir, Luis, sos un piola bárbaro, esto lo vengo aprendiendo de que estamos en cuarto grado. Sí, ya sé. Pero la norma en un momento los cambiaba los nombres, así que bueno. La altura total la vamos a llamar H. La distancia del borde inferior de las barras al borde inferior del elemento se lo llama R, que viene de recubrimiento. Y después tenemos, en el centro de las barras, tenemos un valor que es H', que muchas veces se lo denomina también con D, en donde H' igual a D es igual a H menos R menos el phi de la barra dividido 2. ¿Sí? Comúnmente, no siempre es así, pero bueno, es para que ustedes lo tengan como un poquito de referencia. Bueno, me expliqué para ver esta introducción. ¿Sí? ¿Se entendió un poquito? Sí, se entendió. Bien, a ver esto como escribí. Bueno, voy a pasar a la otra hoja porque... Vigas de hormigón. Bueno. A ver, ¿cómo serían ahora los diagramas de tensión? ¿Cómo serían los diagramas de tensión? Bueno, acá es donde ahora vamos a ver. Acá es donde ahora un poquito, no les digo que se nos van a pinchar un poco los globos, pero vamos a tratar de entenderlo lo mejor posible. Ahí está. Bueno, una viga de hormigón armado de sección rectangular es algo como esto. Comúnmente las vigas de hormigón armado son todas de sección rectangular. Hay algunas que son premoldeadas que, bueno, no lo son, pero comúnmente sí. Comúnmente cualquier edificio, en las casas donde vivimos y todo, en general es así. Entonces, fíjense lo siguiente. Fíjense lo siguiente. El eje neutro, ¿qué va a separar? Va a separar las tensiones de un signo de las tensiones del otro signo. Entonces, en la viga de hormigón armado, como en esta, en una viga simplemente apoyada, las fibras superiores, es decir, las fibras que están por arriba del eje neutro, son las fibras que están comprimidas, mientras que las que están por debajo son las que están traccionadas. ¿Estamos de acuerdo? Con lo cual, el diagrama de tensiones va a ser algo como lo siguiente, asumiendo que el eje neutro es este de acá. Entonces, asumiendo que el eje neutro es ese, las tensiones van a ser algo como esto. ¿Mm? Entonces, este es el volumen de tensiones normales del hormigón, al cual lo vamos a llamar sigma H. Este es el volumen de tensión del hormigón. Y alguien podría decir, Luis, pero escuchame una cosa, debajo del eje neutro las tensiones del hormigón debieran tener un valor. Le digo no, porque fíjense que nosotros tomamos como diagrama
adoptado tensión de formación es este. Es decir, cuando la sección se empieza a alargar, las tensiones que toma son nulas. Es decir, no puede tomar tensiones de tracción. Por eso es que debajo del eje neutro no hay tensiones de tracción. Y alguien me podrá decir, Luis, bueno, pero escúchame, está bárbaro eso, pero ¿quién toma las tensiones de tracción que sí existen? Y las toman las barras de acero. Y las barras de acero son estas de acá. ¿Y cómo es el diagrama de tensiones? Y va a ser algo como esto, chicos. ¿Mm? Va a ser algo como esto. ¿Entendido? Esto es, en definitiva, fíjense que son todas las flechitas salientes, van a ser las tensiones del acero. ¿Me expliqué? No sé si se entendió, pero esta es un poquito la idea de esto y cómo funciona. Y si ustedes lo ven ahora, a ver, la barra, en definitiva, es esta de acá. Uy, no. En una vista de frente, nosotros tendríamos que las barritas de acero son estas. ¿Sí? Y bueno, las dimensiones son las que ya un poquito estuvimos viendo. Bien. ¿Y qué más me falta de acá? Bueno, de acá me falta una última cosa. ¿Cómo sería el diagrama de tensiones en una vista lateral, como estamos acostumbrados nosotros a ver? Y sería algo como esto. ¿Sí? Y estas son las barritas. Estas son las barras de acero. Y el diagrama de tensiones va a ser algo como esto de acá. Acá. Y este va a tener unas tensiones que van a ser mucho más altas que van a ser acá. Tensión en el acero, tensión en el hormigón. Estas distancias vamos a denominarlas de la siguiente manera. Zn, H menos Zn. Y el momento, como les dije, es este de acá. La solicitación que está provocando esto. Bueno. En todo este desarrollo que vamos a ver rápidamente, se verifica la hipótesis de Bernoulli-Navier, de las secciones planas, y solo lo veremos para flexión simple recta. ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna duda con esto? No, profe. Bueno, vamos a ver entonces, ahora, lo mismo que hicimos antes, cómo aplica para acá el método de la sección transformada. Y el método de la sección transformada. Entonces,
lo primero que tenemos que ver es que en general esto se uniformiza todo en general. Pero en el caso de vigas siempre se hace lo mismo, se uniformiza todo al hormigón. Es decir, el acero se lo transforma en hormigón. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, vamos a verlo. Se transforma el área de acero en área equivalente de hormigón. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Va a aumentar el área acero o va a disminuir? Es decir, el área de hormigón equivalente, mejor dicho. ¿Va a ser mayor que el área acero o va a ser menor? Les pregunto mientras yo voy escribiendo. Va a ser mayor. Va a ser mayor, exactamente. Esta es la fórmula general. Acá no hace falta discriminarlo en el diferencial de I y el diferencial de Z. Directamente voy a trabajar con las áreas. Ahora van a ver por qué. Voy a decir que I es el hormigón y que J es el acero. Por lo tanto, voy a tener que el área de hormigón por el módulo del hormigón es igual al área del acero por el módulo del acero, y el área de hormigón equivalente a la del acero va a ser igual al área del acero, perdón, cualquier cosa dice, va a ser igual al módulo de elasticidad del acero dividido el módulo de elasticidad del hormigón. Acá es donde vemos que este es un n mayor a 1 por el área del acero. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad del acero es más grande. Con lo cual, la sección me va a quedar de la siguiente manera, en definitiva. Me va a quedar de esta manera. En donde esto era B, en donde esta distancia es igual a n por el área de acero, que en realidad es como si fuera una única línea. Acá vamos a suponer que tenemos el eje neutro. Este es el eje Z, este es el eje Y, y el momento lo tenemos aplicado acá. Todos estos valores hay que determinarlos, obviamente. ¿Sí? Y en donde tenemos esto, además, que es lo que nos interesa. Esto es Zn, y esto en realidad es D menos Zn, porque estoy tomando el baricentro de la sección. Prácticamente no me interesa a nosotros, este espesor es insignificante, es como si fuera una línea. Bueno, entonces sobre esto tengo que determinar ahora qué cosa. Bueno, de esto tengo que agarrar y determinar la ubicación del eje neutro, ¿sí? Es decir, necesito saber cuánto vale Z sub n. Y para eso tengo que determinar esto. Entonces vamos a determinar lo siguiente. Estamos muy bien. Determinación del eje neutro. Y para determinar el eje neutro lo que tengo que determinar es el valor de Zn, como recién les decía. Entonces, fíjense que como el eje neutro es baricéntrico, los momentos estáticos van a tener que ser igual a 0. Entonces, el momento estático del área de la sección respecto del eje neutro, que en este caso es el eje Y, va a ser igual a 0.
Pero a su vez esto va a ser igual a la sumatoria de los momentos estáticos de las áreas componentes, que va a ser igual, es decir, tomándolo respecto al eje neutro. Entonces, ¿y esto por qué lo planteamos? Porque recuerden, el eje neutro, pongámoslo acá, es baricéntrico. Muy bien, planteemos esto. Bueno, yo voy a tener, primero, que si el eje Z es positivo para abajo, el momento estático que genera las barras de acero transformado en hormigón va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a N por el área de acero por la distancia del eje neutro, que es D menos ZN. Y después voy a tener menos, porque se tiene que dar igual a cero, que el área del hormigón que esté trabajando a compresión, voy a tener que tomarlo respecto también del eje neutro, o sea que va a ser menos B por ZN sobre 2. Y todo esto va a tener que ser igual a 0. Esto es el momento estático dN por el área de acero respecto al eje neutro, y esto es el momento estático del área de hormigón respecto del eje neutro. Bueno, desarrollemos todo esto rápidamente. Tengo N por el área de acero por D menos N por el área de acero por Zn menos B por Zn al cuadrado dividido 2 igual a 0. Esto lo puedo escribir de la siguiente manera. B sobre 2, que me queda una ecuación cuadrática, más N por el área de acero por Zn menos N por el área de acero por D igual a 0. La cual uno la resuelve. Entonces esto es una ecuación de segundo grado que me permite obtener el valor de Zn. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con esto? Fíjense que esto le va a dar dos valores. Hay uno que no va a servir y el otro sí que va a ser el válido. Capaz que uno le da un valor que no tiene sentido, entonces ese valor es el que usted no tiene que considerar. ¿Entendido? ¿Mm? Imagínense que le da un valor de Zn que es más grande que la altura total de la barra, por ejemplo. Entonces me queda todo por afuera. No tiene sentido. ¿Sí? ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Bien. Bueno. Y cuarto paso es determinar las tensiones. Eso sí, es lo que me queda por determinar. Entonces. Determinación de las tensiones. Muy bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer es determinar I sub I e I sub N. Esto es fácil. Eso es fácil porque, es decir, aplican Steiner para poder determinar esto. Exactamente, ¿no? Es decir, ustedes multiplican. Es decir, van a hacerlo de la siguiente manera. Van a hacerlo. I sub I va a ser igual a B por Zn al cubo sobre 12 más B por Zn por Zn sobre 2 al cuadrado. Más. De acá solamente, de las barras de acero, esto es del hormigón, ¿no? Esto es la colaboración del hormigón. La colaboración del acero, el primer término de Steiner no lo trabajan. Solo trabajan con N por A sub C, que les va a quedar más N por el área del acero por la distancia menos Zn al cuadrado. Es decir, solo trabajan con el segundo término de Steiner. ¿Quedó claro? ¿Me expliqué? ¿Sí? ¿Me expliqué, chicos, o no? Sí, sí. Bien, es decir, ¿por qué? Porque las barritas de acero tienen un diámetro que son tan chicos respecto
de la altura total y de las otras dimensiones en juego que no pesa nada en la determinación del momento de inercia. Entonces el primer término de Steiner no lo considera. 4.2. Aplicamos ahora la fórmula de la flexión, que es igual a MI sobre I sub I por Z, porque ya lo tenemos. Y trazamos el diagrama de tensiones. Bien. Y 4.4, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? A ver, el diagrama de tensiones, ¿para qué vale? ¿Vale para el acero y para el hormigón? ¿Solo para el acero o solo para el hormigón? A ver, ¿cómo sería? Chicos, ¿Cómo es la pregunta, profe? la pregunta es si el diagrama de tensiones que determinamos, con el momento, que es la solicitación interna, el momento de inercia, que es el que acabamos de determinar, y Z, ¿para qué vale? ¿Vale solo para el hormigón, solo para el acero, o vale para toda la sección? ¿Es un diagrama real para qué? ¿Para el hormigón, para el Solo acero? para el hormigón sería. Para el hormigón, exactamente. Este diagrama de tensiones vale solo para el hormigón. ¿Me entendió? Entonces después lo que tengo que hacer es rectificar las tensiones para el acero. ¿Quedó claro? Las tensiones para el acero. ¿Y eso cómo lo hacen? Y bueno, las tensiones en el acero, por lo que vimos anteriormente, van a ser igual a N por las tensiones en el hormigón. ¿Sí? Y recuerden que el diagrama de tensiones queda como esto de acá. Queda como esto de acá. Este es mi diagrama de tensiones. ¿Se entendió? Chicos. Sí, profe. Bueno, yo en lo que les envié ¿cómo se llama? Le subí al campus, esto ya estaba subido de apuntes de otro cuatrimestre, que antes yo no explicaba con la tablet, explicaba, bueno, me colgaba una camarita y dibujaba todo, bueno, como si fuera un pizarrón. Entonces, ahí van a encontrar un ejercicio. Se lo subí eso porque me parece que los dibujos están un poco más prolijos que esto, los hacía con regla, bueno, quedaron, yo lo vi mejor, si les sirve bien, si no, lo desechan. Bueno, ahí van a ver un ejercicio de hormigón armado que está ahí desarrollado, bien completito, para que ustedes lo puedan seguir y puedan ver todo esto que vimos nosotros acá y sepan, en definitiva, a lo que uno llegue. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que les haya quedado colgado? ¿La semana que viene está el parcialito de esto o no? Sí, profe. Está la semana que viene. Bueno, sí. O sea, tiene esta semana para repasar y ya, que básicamente muchas cosas de esto ya las han adelantado en la práctica y bueno, así que bueno. La semana que vamos a terminar ahora, terminamos unos 10 minutos antes. Lo que sí les voy a pedir la semana que viene es si nos podemos quedar hasta la 1:15 para no atrasarnos tanto con torsión, si es posible. Así que... Dale, profe. Yo le quería pedir si puede ser posible que suba, porque a mí me sirve bastante estas hojas que está subiendo, o sea, las que Bien. vemos en clase, las que hace ahora, si las podía subir, no sé, hoy o mañana. Dale, para perfecto. Para estudiar para el parcialito. No hay ningún problema. Dale. Dale. Sí. Muchísimas y subo gracias. el video también. Sí, me demoré un poquito la semana pasada, pero le subí más material también porque... Pero igual parte de todo esto, si uno ya de darlo muchas veces, a veces introducimos algún comentario, dependiendo cómo se vaya dando la clase, vamos agregando alguna cosa. Pero esto lo tienen subido en uno de
los apuntes, que son como 40 y pico de hojas, no me acuerdo ahora bien. Ahí lo tienen, pero esto se lo subo entre hoy y mañana, se lo subo así ya lo tienen. Y les mando el mail. Los videos me llevan siempre un poquito más de tiempo por la edición. La verdad que se me va un montón de tiempo. Bien. Dale, bueno, muchísimas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna cosita más? Macarena, te tengo que firmar eso, ¿no es así? Por lo que me mandaste. Sí, sí, Bien. cuando Bueno, puedas. ahora lo busco y así lo firmo y lo envío. Dale, gracias. De nada. Bueno, si no tienen más dudas, nos despedimos y nos vemos el martes que viene. Profe, yo tengo una pregunta. Dale. El tema de los parcialitos, ¿quién los corrige? Los corrigen los chicos de la práctica, siempre. Cada práctica... No sé cómo se lo van a distribuir, perdóname. No sé si... Es decir, en general los prepara, por ejemplo, el de solicitación AXIL, creo que los preparó Cristian Martín, que es el jefe TP de los días viernes. No sé si él con la gente, me parece que con la gente de su curso los corrigen todos ellos. Creo que quedaron en eso los chicos, la verdad que ahora no recuerdo. Y después, no sé quién lo preparará, si Ariel o Agustín, y capaz que lo corrigen ellos con sus ayudantes. Me parece que quedaron así para uniformizar más el criterio y que no haya, si por ahí se reparte mucho, por ahí el criterio de corrección no es el mismo para todos. Pero me parece que quedaron en eso. ¿Por qué me preguntabas, Juan? No, para saber quién nos lo iba a entregar y eso. Bueno. Está bien. Listo, muchas gracias. De nada. No te fui de mucha ayuda porque no sé bien al final cómo quedó eso. Bien. Bueno, ¿algo más, chicos? ¿Alguna cosita más que me quieran preguntar? Yo por mi parte no, profe. Bueno, muy bien. Bueno, nos estamos viendo entonces el martes que viene. Que tengan buena semana. Dale, Profe, igualmente, gracias. muchas gracias. Profe, chau. De nada. Igualmente. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, profe, Hasta gracias. luego. Chau, chau.